Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercer encuentro del curso de actualización de cirugía pediátrica que organiza el Grupo de Cirugía Pediátrica junto a Fundación Hospitalaria. La idea de hoy es presentar malformaciones de la pared torácica. Estamos entonces con las doctoras Lucía Toselli, que es cirujana de Fundación Hospitalaria y del Grupo de Cirugía Pediátrica, que se especializa en, por supuesto, malformaciones de la pared torácica, también en cirugía fetal y en la parte académica y de investigación. Y junto con ella tenemos a la doctora Rosana Tapia, que es neumonóloga pediatra del grupo de Fundación Hospitalaria. Bienvenidas y muchas gracias por estar acá, incluso aunque sea un pseudo feriado por el censo, y gracias al resto de los participantes. Bueno, cuando quieran, la idea es que esto sea interactivo, así que tienen el chat para colocar todas sus preguntas y las otras las van a ir leyendo y pidiendo contestar a medida que van presentando el trabajo. Así que... Bueno, gracias Ceci por presentarnos. Hola Rosana, ¿cómo estás? Todo bien. Así que bueno, se supone que es una charla para los... Me costó hacer esta charla porque es una mezcla de clase y charla, entonces estuvimos charlando con Rosana cuál era la mejor dinámica y se nos ocurrió esta manera en la que ella me dio una lista de preguntas, cuáles serían las inquietudes que ella tiene o que podría, pensando en el lugar del paciente, tener en relación con pectus. Fundamentalmente vamos a ver que hay distintos tipos de pectus, nos centramos en pectus excavatum, así que cuando quieran les damos la charla de pectus carinatum, pero bueno, ya lo que hicimos fue basarnos en una lista de preguntas y en función de eso tratar de ir respondiendo y mostrando ejemplos y demás. Así que, Ro, paso y podemos empezar. Bien. Bueno, para empezar, digamos, lo primero que tenemos que saber es de qué se trata, qué es un pectus, cuántas variantes hay, porque uno no sabe realmente como pediatra que hay varias variantes, si bien la charla se va a enfocar en una, pero para conocer que hay múltiples variantes. Bueno, entonces vamos para ahí. Acá está la pregunta. Y un pectus es una deformidad congénita de la pared torácica, es congénita, por más de que muchas veces no se manifiesta clínicamente con claridad hasta la adolescencia, pero ya está dada desde el nacimiento, ¿sí? Y tiene distintas variantes. Acá puse algunos ejemplos. A ver, voy a achicar esto para que no nos tape. Ahí está. Se ve perfecto. Bien, a grosso modo tenemos tres tipos: el pectus excavatum, el pectus carinatum, que pueden ver que en el excavatum hay una depresión en la pared anterior del tórax, en el carinatum, por lo contrario, hay una protrusión de la pared anterior del tórax, y después tenemos mixtos, pacientes que tienen un componente carinado y uno excavado, ¿sí? Después también tenemos otros tipos de pectus más complejos que se relacionan con síndromes, como el síndrome de Poland, el Currarino-Silverman y otros que son menos frecuentes. Los más comunes son los primeros dos tipos, el excavatum y el carinatum. Te hago una consulta. Sí. Uno lo tiene el paciente, lo revisa y se da cuenta de esta malformación, ¿sí? Sí. ¿Es más frecuente en varones, en niñas, o es indistinto? No, o sea, los reportes son que es mucho más frecuente en varones, ¿sí? Una relación que puede llegar a 10-1, 8-1, otros reportan 5-1. Digamos, la duda que uno le queda a veces es si en las niñas, que por el desarrollo mamario en la adolescencia, que es donde más se manifiesta el excavatum, por ejemplo, o cualquier deformidad, si ahí no se oculta un montón de deformidades que por el desarrollo mamario pasan inadvertidas. Entonces puede ser que la relación esté, digamos, alterada por el grado de derivación o de consulta que hay al respecto, digamos, que básicamente se basa en las consultas.
Y como te digo, al principio nosotros lo podemos ver, pero ¿hay manifestaciones clínicas que tenga el paciente que nos esté alertando de que hay alguna malformación torácica? Sí, ahora si querés te muestro. Bueno, acá te puse una diapo de los tipos de excavatum, que después si querés te cuento, pero vos me preguntaste eso acá. ¿Tienen algún tipo de implicancias clínicas? Y ahora me voy a referir básicamente al excavatum. Hay distintos tipos, digamos. Yo, a ver si... Ahí está. Yo al paciente le digo que, como para organizarle de alguna forma, de afuera hacia adentro, ¿no? De afuera hacia adentro, lo primero es la imagen, el aspecto, ¿sí? Y como es una malformación que se manifiesta fundamentalmente en la adolescencia, en el pico de crecimiento puberal o prepuberal, entonces coincide con el momento del desarrollo de la identidad, en los cambios en la personalidad, en la independencia de los padres, en la identificación con la tribu, y eso redunda en un impacto peculiar que tiene el pectus, y que es que genera al paciente verse con una deformidad, siente con respecto a los demás una necesidad de protegerse, ¿no? De una vergüenza, o porque lo cargan, o porque es consciente de sí mismo en relación con los demás. Entonces son gente que tiende a apartarse, son más introvertidos, se cubren, no se exponen, y consigo mismos tampoco su autoestima está, digamos, de la mejor manera. Ellos se sienten avergonzados y no se gustan de sí mismos. Y de hecho uno puede ver cuando sigue los pacientes desde la infancia hasta la adolescencia cómo cambia ese impacto que tienen. El chico viene a los 9, 10 años, no le importa tener el pectus, en cambio a los 12, 13 ya empieza a jugar ese factor donde uno ve que hay diferencias, ¿sí? Este artículo es un trabajo multicéntrico que se hizo en un montón de centros de Estados Unidos que se dedican a pectus excavatum. Robert Kelly, el primer autor, es uno de los cirujanos principales en el centro de Norfolk, Virginia, donde se inventó la cirugía nueva de Nass, la que revolucionó la historia del pectus, porque ellos lo que hicieron fue describir la cirugía mini-invasiva. Antes lo único que había era la cirugía de Ravitch, ¿sí? La cirugía grande, convencional, donde se resecan todos los cartílagos, se desprenden los músculos pectorales, se fractura la tabla del esternón. Hay variantes, pero muchos ponen una prótesis definitiva, y eso generaba también que, al ser el único procedimiento o práctica que se le podía ofrecer a los pacientes, hubiera poco tratamiento. Los pediatras ni locos los derivaban con los cirujanos, y muchos le decían, bueno, es un problema estético. No se conocía mucho del tema porque nadie investigaba en esto, y ellos revolucionaron todo esto. Entonces, a partir de inventar esa cirugía mini-invasiva, los pediatras se empezaron a interesar, los pacientes se empezaron a consultar, se empezó a investigar mucho más, y hoy sabemos mucho más que hace 30 años sobre el tema. Y uno de los temas es el impacto psicosocial que genera esta patología, y acá les voy a mostrar este cuadrito rápidamente, que lo que muestra es que en los pacientes antes de operarse y después de operarse, las dificultades emocionales disminuyen significativamente. En todo esto P es significativo, que hay diferencias entre las dificultades emocionales, esto de ser self-consciousness es como vergüenza social, y dificultades físicas según ellos se percibían, ¿no? Y todo disminuye significativamente. Entonces hay muchos trabajos que lo que dicen es, esto no es estético, esto tiene un verdadero impacto en la calidad de vida de los pacientes, y debe ser considerado como un problema, no solamente de índole estética porque no me gusta, sino que puede mejorar la calidad de vida de los pacientes, y por lo tanto debe ser considerado como una afección con tratamiento, ¿no? Que ya veremos que la cirugía no es el único tratamiento.
nosotros en Clínica Mi Pectus les damos esta encuesta a los pacientes, que está basada en esa encuesta original que hicieron en Norfolk, y lo que encontramos, por ejemplo, es que la mayoría de nuestros pacientes, o frecuentemente, o a veces, la mayoría, más del 66%, ocultan su tórax. Y que ante la mirada de la gente sienten incomodidad, fíjense, frecuentemente un 33% y a veces 41%, o sea, 2/3 de la muestra. O sea que esto realmente es un tema que afecta a nuestra población también. Otra cosa es, yendo más adentro, la postura, ¿no? La postura es otro factor que está alterado. Acá les pongo las fotos de ejemplo de una paciente cualquiera en nuestra clínica, y fíjense los hombros, que tiene antepulsión de hombros, se llama, la cabeza adelantada, así como tirada para adelante, y una cifosis dorsal, actitud tipo buitre, como tirado para adelante. Y esto se repite también en el carinatum, y no se modifica con la natación, ni con la kinesiología, ni con el RPG, ni con parate derecha. La única manera de poder alcanzar una postura correcta es corrigiendo la forma de su tórax. Y ahí sí uno puede hacer natación, RPG y lograr un mejor equilibrio, una mejor postura. Pero esto es típico también del paciente. Y lo último, no sé si acá me querés preguntar algo, vos. No. Lo que quieras, Ro, acá estoy. Dale. Lo último tiene que ver con la compresión de los órganos que están dentro del tórax, ¿sí? Fundamentalmente la compresión cardíaca. Y este es un trabajo que publicamos hace un tiempo, en el que clasificamos la compresión cardíaca en 3. Clase 0 es aquel paciente que, si bien tiene un pectus excavatum, no tiene, ven que la forma del corazón, ¿sí? Por las dudas, esta es la pared anterior, la pared posterior, esta es una resonancia cardíaca, esta es una vértebra torácica, y esto acá es el corazón. Este es el ventrículo derecho, el tabique interventricular, ventrículo izquierdo, el surco aurículo ventricular, y esta es la aurícula derecha, ¿sí? Entonces, lo que está más cerca de la pared anterior es el ventrículo derecho, ¿sí? Pero acá fíjense que en clase 0 es no compresión. Casi nada de compresión, la forma casi no está alterada. En cambio, clase 1, fíjense, se hunde la pared libre del ventrículo derecho. ¿Ven cómo está comprimida? Y en la clase 2, no solamente es la pared libre del ventrículo derecho, sino también el surco auriculoventricular. Es más severo. Y lo que detectamos es que casi el 80% de nuestros pacientes tenían clase 1 o clase 2, algún grado de compresión cardíaca. Es muy frecuente esto. Lu, Y te la compresión... interrumpo acá. Con respecto a esta clasificación, Sí. tienen más síntomas, me imagino, los de clase 2, en cuanto a dolor precordial, fatiga, disnea. Bueno, es una buena pregunta. ¿Cuáles son los síntomas asociados con la compresión cardíaca? Bueno, básicamente la compresión del ventrículo derecho genera que cuando yo aumento el consumo de oxígeno, no estoy en reposo en un momento basal, como es, por ejemplo, la resonancia, lo que muestra es el paciente en condiciones basales, sin aumento de consumo de oxígeno, no está en ejercicio, está acostado. Entonces, en reposo el paciente seguramente no refiere a ningún síntoma, pero uno ve la compresión en la imagen, ¿sí? Ahora, cuando el paciente aumenta su consumo de oxígeno, le está pidiendo al corazón mayor cantidad de sangre por latido, digamos, mayor volumen minuto para poder suplir ese aumento de consumo de oxígeno que genera el trabajo muscular. Entonces, el corazón, para adaptarse, lo que hace es aumentar su volumen para tratar de enviar más sangre con cada latido y aumentar el número de latidos por minuto. Pero ¿qué pasa en un corazón así? A ver. En este corazón que vimos antes. O sea, en este corazón, claramente el ventrículo derecho se va a querer
va a querer aumentar su volumen y no va a poder porque está comprimido. Entonces el paciente se cansa antes que sus pares sin pectus. Entonces, para compensar, el corazón late más rápido y entonces ahí vienen esas palpitaciones o taquicardia también antes de lo que generaría hacer ejercicio en un paciente sin pectus. Entonces, sienten palpitaciones, fatiga. ¿Qué más me dijiste o como otro síntoma que podían sentir? Disnea, que a veces consultan muchos por disnea ante el Claro, ejercicio, pensando que es algo respiratorio, tal y en cual. realidad tiene que ver con esto que estás explicando. Bueno, que hemos tenido algún paciente que te consultó primero a vos y vos, como ya conocés todo esto, los mandaste a nosotros. Y sí, efectivamente, lo que sí sabemos, mira, no es tan fácil asociar síntomas con clase de compresión. ¿Por qué? Porque hay un grado de subjetividad en la percepción de cada paciente de lo que es la fatiga, la disnea, ¿sí? Entonces eso no lo tenemos demostrado, pero sí lo que tenemos demostrado, nosotros no lo estamos estudiando y lo vamos a publicar, pero ya está publicado, que hay pacientes que tenían síntomas antes de repararse del pectus y que los resolvieron post-pectus, y para nosotros eso es habitual en la consulta. Les preguntamos a todos y la gran mayoría nos dice, si se sentía fatigado, dice, ahora ya no me fatigo más, pero inmediatamente después de la cirugía. Y el paciente que no se sentía fatigado nos dice, yo pensaba que no, pero ahora estoy mucho mejor que antes. Entonces, hay ahí, viste, lo que juega la subjetividad es difícil entonces de medir fácilmente ese aspecto. Este es un videito que les puse que nos mandamos habitualmente en el chat nuestro del equipo, donde se puede ver la resonancia cardíaca dinámica, cómo late el corazón de un pectus excavatum. Fíjense, está totalmente aplastado el ventrículo derecho contra el esternón. Miren este de acá, cómo es la compresión de toda la pared libre y del surco auriculoventricular. Y no solo eso, sino que fíjense este movimiento del tabique, este movimiento así paradojal, eso no es normal y es típico en los pectus. Este es uno de los papers, el más reciente que publicamos, que muestra la relación que hay entre la severidad de la malformación y el ejercicio, ¿sí? Y acá está demostrado, estos son gráficos o figuras, este es de un ecoestrés. Nosotros lo que descubrimos de la mano del doctor Ignacio Raggio, que es un cardiólogo que hace ecoestrés de adultos, y en un momento él empezó a ver pacientes con pectus excavatum, nos vinculamos y empezamos a trabajar juntos. Y lo que descubrimos es que él, haciendo este ecoestrés que habitualmente se pide para los adultos que tienen secuelas de infarto, isquemia, donde hay una pregunta relacionada con eso, ¿sí? Y lo que hacen es que el paciente corra en una cinta o haga gimnasia en una bicicleta, y cuando está en máxima demanda de ejercicio se le hace una ecografía transtorácica. Y lo que se ve es cómo se mueve ese corazón, la motilidad de ese corazón sometido a aumento de consumo de oxígeno. Pero el doctor Raggio empezó a mirar en relación con la compresión cardíaca, ¿sí? Y empezó a ver, como se muestra en esta fecha, que el ventrículo derecho estaba comprimido y que esa compresión aumenta cuando uno se somete al ejercicio. Estas figuras lo que muestran es eso, muestran la regurgitación tricuspidia, y este modo M lo que está mostrando es la repercusión que genera el septum paradojal. O sea, acá ve cambios ecocardiográficos que para mí, que soy cirujana, no les puedo explicar mucho más. Yo entiendo lo que él nos explica, pero es bastante claro y creo que quizás ustedes también lo puedan comprender, que muestra que el corazón se comporta diferente cuando está comprimido por un pectus excavatum en el ecoestrés. Digamos, ¿y esto por qué es importante? Porque la mayoría de los grupos no, lo que hacen es, vos me preguntabas el otro día, ¿qué se pide habitualmente? Un ecocardio, ¿no? De reposo. Sí.
Y los cardiólogos pediatras habitualmente están acostumbrados a mirar que, Corazón normal. claro, y anomalías congénitas, estructurales, no cómo funciona con el ejercicio. Y los adultos que hacen ecoestrés, los cardiólogos, están acostumbrados a buscar isquemia, secuelas de isquemia. Entonces, esta combinación no es muy común, ¿sí? Bueno, esto también me preguntaste. Sí, ¿qué tratamientos se realizan y desde qué edad nosotros tendríamos que decir, este paciente ya tiene edad para hacer la primera consulta con el servicio de Pectus, para que lo valoren y que puedan ofrecerle los mejores tratamientos? Bueno, esa pregunta es muy importante porque la edad a la que hay que derivar el paciente es lo antes posible, cuando hagamos diagnóstico. Y los pacientes muchas veces nos dicen, no, a mí me lo habían visto antes, pero me dijeron que esperar hasta los 16, los 15, los 12. El La desarrollo. realidad es que no, claro, y te voy a mostrar por qué. Hay dos tratamientos, tratamiento no quirúrgico, que es básicamente la campana de vacío, y el tratamiento quirúrgico, que lo vamos a ver a continuación. La campana de vacío, cuando llega el paciente y suponemos que es candidato para campana de vacío, se le hace un escáner 3D, que es ¿ves? Con un dispositivo en una consulta especial, se le hace un escáner en una posición con unas marcas especiales, y con esto se logran hacer todas estas mediciones, ¿sí? No solamente vemos la forma, este es un escáner de seguimiento, por ejemplo, que tenía acá el hundimiento en rojo, y luego del tratamiento, el verde es que ya no tiene hundimiento, ¿sí? Y acá se ve en un corte axial cómo cambió del hundimiento a la resolución. Y acá están solapados uno con el otro para ver la diferencia. Pero además de eso, de verlo, digamos, más objetivamente, tenemos mediciones especiales que nos permiten también ir comparando estos casos, ¿sí? Una vez que se hace el escáner, se solicita el dispositivo es una campana de vacío que tiene una conexión por una manguera a una válvula, ¿sí? Y la válvula está conectada por un lado a una bomba, que yo comprimo la bomba y esto me aspira aire y genera vacío dentro de la campana, y a un manómetro, que se llama vacuómetro, y permite medir cuánta fuerza negativa o cuánta succión le estamos generando a esa campana, ¿sí? Acá está un paciente colocándose la campana, comprime la bomba y se fija hasta qué presión quiere llegar. Luego desconecta el sistema y así queda la campana, que es lo que va a tener que usar por abajo de la remera, ¿sí? Hay digamos, protocolo inicial, porque los primeros 6 meses lo que va a hacer es acostumbrar la piel al uso de la campana, donde progresivamente va aumentando la presión negativa, ¿ven? Y el tiempo de uso. A partir de los 7 meses, ya la piel, digamos, llega al vidrio, o sea, hace la máxima succión, y ahí es usar a la máxima presión y el mayor tiempo posible. ¿Te hago Ahora una justo, consulta? sí. ¿Qué? Te hago una consulta. ¿Le da algún tipo de dolor este dispositivo al paciente? Bueno, la idea de hacer este algoritmo tan gradual es esa, evitar eso justamente. Porque si uno súbitamente aumenta, quiere ir a piel a vidrio desde las primeras consultas, va a generar petequias, hematomas y dolor. Y puede ser causa de que el paciente termine abandonando el tratamiento. Entonces, por eso está este protocolo, y con él no hemos visto grandes complicaciones para nada. No tenemos abandono por eso. Justo hace un par de semanas salió aprobado este trabajo, que lo que hicimos fue revisar nuestra casuística en pacientes con campana. Mandamos una gran cohorte de 280 pacientes, y lo que vimos, acá les marqué las diferencias principales entre los grupos que les fueron bien y los que no les fueron bien, ¿sí?
y básicamente los dos marcadores más importantes fue que los que le iba bien tenían mayor tiempo de uso y el hundimiento inicial era menor, ¿sí? Y la edad, si bien, voy a correr esto acá, la edad, si bien no llegó a mostrar significancia estadística, probablemente no lo hizo por el tamaño muestral, porque en otros trabajos ven que hay una tendencia, una diferencia de 10 a 12, y en otros trabajos está demostrado que sí, que es un factor también. Entonces, basado en esto, lo que hicimos fue unas curvas de ROC, que lo que te permiten es predecir cuál es el mejor predictor y el punto de corte, y se confirmó esto, ¿no? Un tiempo de uso mayor a 12 meses es más predictor, o sea, es más probable que si uno lo usa más de 12 meses se cure, y que el hundimiento inicial sea menor a 1,8 centímetros. O sea que esto hace referencia a lo que me preguntabas antes. ¿Cuándo tengo que mandar al paciente? Lo antes posible. Si acá incluyéramos edad, es entre 10 y 12 años. Entonces, lo tiene que usar más de 12 meses, tiene que tener poquito pectus, menos de 1,8, y tiene que ser chico, ¿sí? Menor a 10 años para tener más chances de curación. Entonces, aquellos que vengan antes a la consulta tendrán chance de curarse con campana, y los que no tendrán menos chances, ¿sí? Y lo que hablábamos también en otra oportunidad, que en las mujeres tiene que ver también el desarrollo de las lolas. Tal cual. Exacto, porque hay campanas Women que permite, digamos, succionar entre las mamas, pero en general son menos efectivas, las partes blandas impiden que sea bien efectiva la succión, entonces las niñas también, con mayor razón, tienen que venir lo antes posible a la consulta. Bueno, y el otro tratamiento que existe posible es la cirugía, ¿no? La cirugía, ven, este es un momento crítico de la cirugía, es muy invasiva. Es por una pequeña incisión en el tórax, guiada por una cámara y asistida por una grúa. Ahora, lo que hice para más o menos ayudarlos a comprender lo que hacemos es compartirles una serie de dibujos que hicimos para un atlas, en el que se va viendo el proceso. Lo primero que se hace es intubarlos con intubación selectiva, orotraqueal selectiva, entonces podemos insuflar y desuflar cada pulmón según la fase de la cirugía. Se marca en la piel, este es un dibujo obviamente que estamos viendo a través de la piel, se marca los espacios intercostales, los puntos donde uno piensa que va a requerir que pase la barra de lado a lado para corregir mejor la deformidad, y se marcan las incisiones en el tórax, ¿sí? Se pone en esta posición, ven, con un realce dorsal que permite que el brazo caiga y nos deje trabajar en este lugar. Se coloca la cámara de toracoscopía, que nos va a mostrar esa visión crítica de que no estamos tocando ninguna estructura noble en ningún momento. Y una vez que con la cámara decidimos dónde vamos a poner los implantes en forma definitiva, se hacen 2 bolsillos subcutáneos para poder trabajar. Lo primero que hacemos en nuestra clínica, en los pacientes con pectus, es la crioanalgesia. Después les voy a hablar un poquito de este tema, pero es la primera fase. Una vez que terminamos la crioanalgesia, este es un paso que ha cambiado la seguridad en la cirugía, es colocar una grúa, ven que se coloca la grúa en el esternón y se levanta el esternón. Entonces se remodela antes de pasar los implantes, ¿sí? Y esto hace que el esternón, que está normalmente comprimiendo el corazón, se aleje y genere ese espacio de seguridad que nos permite trabajar tranquilos y que el paciente tenga menos complicaciones. Te hago una consulta. Cuando Sí. hablamos de implantes, estamos Sí. hablando de barras, para que la gente por ahí entienda. Son 2, 3 barras. Ahora les voy a mostrar, les puse algunas fotos porque sí, capaz que no queda claro a qué nos referimos con implantes. Ya esto termina. Entonces, una vez que levantamos el esternón, por la incisión lateral, pasamos esta barra disectora, ven que el corazón está abajo y pasamos por este plano precardíaco. De hecho, el pericardio lo vemos perfectamente.
y pasamos al otro lado. Ahí se pasa el disector, se ata una cinta y se trae de vuelta hacia el otro lado. Una vez que pasamos el disector, pasamos la barra, que es esto, el implante, que después se los voy a mostrar con una foto re linda, y giramos el implante, ¿sí? Tipo sacabollo, ¿no? O sea, como si fuera buscar corregir este hueco. Y ahí queda colocado el implante, se pone por debajo del celular subcutáneo, y ven que entra al tórax, levanta el esternón y sale el tórax y tiene un trayecto por debajo de la piel. Y así quedaría la vista toracoscópica desde adentro, 2 implantes pasados de lado a lado por el área precardíaca. Esto sería el corazón. Una vez que están pasados, se fijan los implantes con puentes y tornillos, y esto sería visto a través de la piel, los implantes fijados y ya finalizada la cirugía, ¿sí? Hace 2 años publicamos este trabajo que básicamente lo que muestra es qué hacemos nosotros antes de llegar a la cirugía. Y lo que hacemos es pedir una tomografía de tórax, que debe ser en expiración, porque eso es muy importante, ya que la inspiración, que es como se hace la tomografía normalmente, subestima el pectus. Entonces parece que tuviera, por ejemplo, un índice de Haller, que es uno de los índices que miden severidad en el pectus, menor, ¿sí? Es como que es todo más leve. Entonces esta es una tomografía en expiración con reconstrucción tridimensional, que es muy importante para decir por dónde pasar los implantes, ¿sí? Por qué espacio realmente está hundido. Fíjense, este esternón está hundido todo por detrás de la línea costal anterior. Este es un pectus severo, no es solamente el hundimiento de acá abajo lo que tenemos que mirar. Y con esa tomografía, que ya les digo debe ser en expiración, se pasa por un software que se llama ERCOM. Este software lo que diseña es virtualmente, hace un diseño computarizado de cómo debería ser el implante y por dónde debería salir, la longitud y la forma que debe tener. Se hace a medida de cada paciente. En base a ello se imprimen en 3D unas plantillas, y estas plantillas se prueban en el paciente en una consulta que se llama prueba de implantes, ¿sí? Entonces decimos, lo medimos, si están correctas, que tenemos una alta tasa de corrección, digamos, es bastante preciso todo este proceso, este planeamiento preoperatorio, y luego estos son tus implantes, se mandan a fábrica, en base a la plantilla que le probamos al paciente. Entonces, cada implante es esta barra retroesternal, que puede ser de distintas aleaciones metálicas en función de una prueba de alergia que se hace, pueden ser de níquel, o sea, de acero quirúrgico que contiene níquel, o de titanio que no lo contiene, y son a medida de cada paciente y en función del espacio en el cual se calculó que iba a ir, ¿sí? Son personalizadas y son lisas, espejadas. Ven que esto también es un cambio respecto de lo que se hacía antes, que al doblarlo en quirófano, antes te daban una barrita derecha, todavía se hace en varios centros, la caja de implantes son barras derechas, ¿no? Barras rectas. Y uno lo que hace es medir en quirófano la forma que debería tener ese paciente, esa barra, y en base a esa medición se dobla la barra en quirófano. Esto genera un montón de melladuras, y las melladuras a su vez generan adherencias. Entonces, cuando uno extrae ese implante, tiene que romper esas adherencias, y eso de alguna manera hace que sea más proclive al sangrado, ¿sí? Entonces, que sea espejado es importante. Ven que acá se probamos, hacemos varias pruebas en varias etapas para asegurarnos de no equivocarnos. Y estos son distintos ejemplos, antes y después de la cirugía. ¿Ven? Que estas son las marcas que habíamos visto, y acá están las incisiones. Por acá entró la grúa y estas son las incisiones, porque este paciente seguramente necesitó 3 barras. ¿Sí? Y este es otro caso. Fíjense que la corrección en general es muy buena. Y la idea es
remodelar todo el tórax, no solamente el punto de mayor hundimiento. Tratar de generar una remodelación torácica completa. Y en función de cada paciente y del planeamiento que hicimos antes, podemos tener varias combinaciones de puentes, de implantes. No es solamente un implante abajo como era la cirugía de NAS, que vos ponías el implante en el lugar de mayor depresión del esternón, sino que vas combinando la distinta orientación y número de implantes en función de lograr esto que decíamos antes, la mejor remodelación torácica posible. Bueno, y esto me preguntaste. ¿Cuáles son los de indicación quirúrgica que no tengan dudas de sí o sí ya ir a cirugía? Pero antes de pasar a esto, por ahí quedaron algunas preguntas. Ah, dale. Así después seguimos en orden, si te parece. Una de las preguntas decía, si el tratamiento no quirúrgico con las campanas logra corregir completamente y evitar la cirugía. Bueno, esa es una muy buena pregunta. En ese trabajo que les mostré antes, evaluamos eso. Buscamos corrección completa, donde ya pectus se define como la depresión mayor a 0,5, 0,51 milímetros, ¿sí? O sea, corrección completa era menos de eso. Y después, y ahí vimos que un 17% de los pacientes que nosotros mandábamos con campana alcanzaban ese porcentaje. Esto incluyendo los pacientes que habían abandonado, los que seguían en seguimiento, digamos, no solamente los que habían finalizado tratamiento. Entonces lo que hicimos, y es una propuesta de este grupo de Norfolk también, usar una clasificación diferente donde lo que buscábamos era una corrección mejor al 66%, donde ya es bastante bueno, y donde un paciente que no, capaz no tiene 0,5, pero tiene 0,7, dependiendo de cómo está, se puede plantear que ya está, que termine el tratamiento por esa etapa, que no necesite seguir a cirugía. Entonces, juntando todo ese grupo, ese 33% con mejor performance, teníamos un 35% de pacientes que lograban ese punto. Y esto más o menos es similar a la bibliografía. Y por eso que es importante no olvidarse de cuál es el paciente que más se va a beneficiar del uso de campana. Y justamente son los chicos chiquitos. Si me lo mandás como adolescente, es poco probable que yo lo pueda ayudar en forma no quirúrgica. Sí. Y la otra cosa que preguntan es si el dispositivo de campana, que sí, ya lo hablaste, pero para recordarlo, es si lo pueden usar en la casa, si es fácil de poner, que es lo que hablabas de la presión que se va regulando con el aparatito, como para que ellos lo manejen, pero si es fácil para el paciente y la familia manejarlo, y cuánto tiempo se recomienda que lo usen. Por ejemplo, puede ir a la escuela, puede salir con el aparato o solamente en el domicilio usarlo. Perfecto, bueno, el tiempo de uso, a partir de los 6 meses, lo ideal es que lo usen la mayor cantidad de horas posible. Es como los aparatos móviles de los dientes. Si vos no lo usás, no se remodela la arca dentaria, ¿verdad? Esto es lo mismo. Si yo no lo someto al tórax a la mayor cantidad de horas posible de remodelación, y bueno, va a tender a resistirse, a quedarse en ese lugar que yo busco, ¿no? Entonces, ¿cuántas horas? La mayor cantidad de horas. ¿Se puede sacar de casa? Sí, se puede. Probablemente sea más fácil con los chicos más chicos porque los adolescentes les da vergüenza, qué sé yo, juega todo este impacto psicosocial donde peor el remedio que la enfermedad, entonces la indicación médica está y el que logramos hacerle entender que es un paso para el objetivo, perfecto. Pero la habilitación médica y la indicación es que lo use la mayor cantidad de horas posible, donde esté. No se usa para hacer actividad física y para bañarse, ahí se lo saca, pero si se puede incluso acostar con la campana puesta, mejor.
¿Y lo otro que me dijiste que era? No, ya lo contestaste. Ah, perfecto. Y ahora sí, hablamos de quienes sí o sí necesitan un tratamiento quirúrgico y no pueden optarse este método de campana. Y bueno, un poco son los que fallaron a ese tratamiento, ¿no? Fallan o porque no responden, porque tienen un tórax muy rígido, no fallan porque no lo usan, ¿sí? Esos pacientes que todavía tienen pectus estarían encuadrados en un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Y después son todos aquellos que hablamos antes, donde las implicancias clínicas repercuten en su calidad de vida. Entonces, muchos llegan sin conocer que esta fatiga que ellos sienten tiene que ver con su deformidad y que se puede resolver, ¿sí? Entonces, aprenden todo eso en la primera consulta, ¿no? Uno trata de ir dosificando la información para no asustarlos, porque ellos entraban como pacientes sanos que no tenían ningún problema y era solo una excavación en el tórax. Entonces, cuando uno les explica, la mayoría buscan resolverlo, y si no son candidatos a campana por las características que vimos antes, bueno, se les va explicando a poco en qué consiste el proceso quirúrgico y la mayoría están de acuerdo y optan por hacerlo. Y esto de la edad, que ya hablamos antes, ¿no? Cuanto antes vengan. Sobre todo los pacientes, o sea, puede ser que no tengan ninguna repercusión clínica, pero creo que la parte psicológica juega un factor muy importante en esta patología, porque como vos dijiste, se sienten discriminados, no se quieren levantar la remera, si están en un club no se cambian adelante de los compañeros, y es una de las consultas, creo, principales de que ellos quieren mejorar, verse bien para poder demostrarse de otra forma. Claro, tal cual. De hecho, hay madres que nos dicen, doctora, le cambió la forma de ser. Ahora anda todo el día sin remera, en cueros en la casa. O sea, es impresionante el relato, pero ¿qué pasa? El que tiene la inquietud por consultar, ¿quién va a ser? El que ya está pospuberal, ¿no? Sí. Entonces va a depender la mayor parte de las veces del médico la derivación temprana, detectarlo y saber que hay que derivarlo lo antes posible porque son distintas las propuestas terapéuticas, ¿no? No, y sobre todo sacar esto del mito de que se tiene que derivar cuando llega la pubertad con el desarrollo, Claro, porque tal es un cual. gran mito, y yo he escuchado varios médicos, pediatras que todavía lo siguen pensando, porque por ahí no conocen estas alternativas, ya sea para Pectus excavatum, y que también hay otras alternativas para el carinatum también, que no Claro, sean quirúrgicas. tal cual, sí. ¿Qué más hablamos? A ver, preparación prequirúrgica. Sí. ¿Y en qué consiste? Bueno, yo acá te incluí que estudiamos rápidamente, pedimos toda una batería de estudios que lo que buscan es analizar la forma del tórax, el impacto en términos de compresión cardíaca, de performance cardiopulmonar y respiratorio, ¿no? Bueno, estuvimos trabajando bastante con vos en esto de la espirometría, si sí, si no, si se modifica o no se modifica. Es parte de nuestra batería de estudios preoperatorios. El espinograma tiene que ver con que hay una asociación con alteraciones, deformidades de la columna vertebral también. Entonces las pesquisamos y cualquier cosa las derivamos con el traumatólogo. Y una vez que ya estamos encaminados para la cirugía, ahí hacemos otros pedidos que tienen que ver primero la consulta de prueba de implantes que vimos antes, una consulta con un kinesiólogo que trabaja en nuestro equipo, que lo que les enseña es hacer respiración abdominal, cómo expandir mejor los pulmones en el postquirúrgico para que vayan preparados. Les hace comprar el incentivador para que ya lo estén practicando desde antes de la cirugía, que es muy importante para lograr una adecuada expansión pulmonar en el postoperatorio. La consulta con psicología, sí, ahí te querías decir algo de respiratorio, te vi.
Sí, sobre todo la parte kinésica me parece algo muy importante en el preoperatorio, no solo en esta patología, sino en todas las patologías quirúrgicas que tienen que ver con el tórax. Se vio que el trabajo de kinesiología, si uno lo empieza antes con todos los ejercicios, evita mucho las complicaciones posteriores, que cuáles son. En realidad, los chicos tienen dolor, tienen algo distinto en el tórax y no quieren expandir, y se producen atelectasias, que son las acumulaciones de secreciones respiratorias. Entonces, esto complica la cirugía, que si uno hace un tratamiento y que se está haciendo, que el paciente mejora el postoperatorio, se va mucho más rápido a la casa y evita esta complicación que parece tonta, pero a veces los complica un montón. Tal cual. Sí, completamente de acuerdo, Ro. También hacemos consulta con psicología, que tiene que ver con identificar si el paciente y la familia tienen recursos para afrontar lo que es el estrés de la cirugía, y nos van a poder acompañar con las indicaciones, sobre todo que son bastante, lo seguimos bien de cerca durante las primeras semanas postoperatorias, y ellos tienen que poder responder. El paciente que se deprime, se asusta, no se reconoce, luego no responde también a las indicaciones del kinesiólogo y a las quirúrgicas. El test de alergia, que como hablamos, nos va a definir el tipo de aleación con que se va a fabricar el implante, y después, como en cualquier cirugía, se hace un laboratorio prequirúrgico, un electro, y reservamos siempre sangre en ocasión de que lo requiera. Por suerte, es poco frecuente, casi nunca. Dentro de los ejercicios prequirúrgicos hay un cuadernillo que nosotros les damos a los pacientes. Este lo confeccionó nuestro kinesiólogo y explica perfectamente los distintos ejercicios que le van a facilitar una buena expansión pulmonar cuando sienta la restricción, esa presión de los implantes, sobre todo en los primeros días. Y cuando vamos a hacer crioanalgesia, que es en esta etapa en prácticamente todos los pacientes, les damos toda una lista de indicaciones que incluyen las generales y las que tienen que ver con la crioanalgesia, donde se habla del baño prequirúrgico, el ayuno que deben tener, que traigan todos los estudios, la parte administrativa, que se depilen, el incentivador, que tomen antibiótico, se pongan crema en axilas, ingles y fosas nasales, y la pregabalina, que es un neuromodulador que tiene que ver con el uso de la crioanalgesia, ¿no? Es un neuromodulador que se va a usar 7 días antes y 7 días después de la aplicación de la crioanalgesia toracoscópica. Bueno, y la otra pregunta era, ¿cómo es el postoperatorio y el manejo del dolor, hablando de crioanalgesia? Bueno, es un tema apasionante para nosotros, porque ahora les voy a mostrar este video de cómo se hace la crioanalgesia, algunos documentos que están bastante buenos y son bastante gráficos, pero antes de eso, contarles que el manejo del dolor en la cirugía mini-invasiva, donde lo que uno hace es remodelar y no resecar estructuras para lograr un resultado, digamos, óptimo, genera muchísimo dolor, mucho dolor. Y de hecho las internaciones habituales en la literatura son de por lo menos alrededor de una semana, con cargas importantísimas de opioides, en una era donde el opioide, digamos, se trata de evitar por la adicción que generan. Esto en Estados Unidos hay epidemia relacionada con esto. Entonces, siempre fue un tema que se estudió mucho y se usaron muchas estrategias, como la anestesia epidural, la analgesia controlada por el paciente. Ahora últimamente se está usando el bloqueo espinal. Nosotros en 2018, rápidamente, luego de que surgió los primeros artículos, los primeros reportes de casos, en Clínica Mipectus lo que hicimos fue incorporar esta tecnología cuando recién había pocos reportes, pero que nos pareció el futuro, y por suerte no nos equivocamos. Desde ahí
prácticamente todos los pacientes hacen crioanalgesia y nuestra internación, nuestros días de internación que dependían del manejo del dolor bajaron de alrededor de 4, 4,5 días a 1, 2 días posoperatorio. Y esto es consistente con los reportes que van saliendo de los distintos centros en el mundo. Así que es una revolución en el manejo del dolor. Este video lo que busca es mostrarles cómo se hace la crio. Es un video cortito. Acá vemos intratorácico, estos son los vasos subclavios, el primero, segundo, tercero y cuarto espacio intercostal. Esta es una estrategia nueva que estamos implementando donde nosotros hacemos un protocolo muy similar al ERAS, ¿no? Hemos generado a lo largo de los años un protocolo que no es ERAS estrictamente, pero tiene la misma filosofía de manejar cada aspecto del paciente en forma programada. Y este es un aspecto que es bloqueo intercostal previo a la aplicación de frío. Ese ven es una criosonda, ese era el lado derecho, ahora este es el lado izquierdo. Se hace con colapso pulmonar y se congelan el nervio intercostal en cada espacio. ¿Sí? Es muy breve, pero para que tengan una idea de qué se trata. Y este es el resultado. Este es nuestro primer paciente que recibió crioanalgesia. Escuchen. Muchas gracias. ¿Cuándo te vas a ir de alta? Me dicen que hoy a la tarde. Bueno, muy bien, gracias. Este video es increíble para nosotros, ahora ya nos acostumbramos a ver esto, pero para los pacientes que todas estas preguntas que vos me haces las hacen en el consultorio, bueno, les da mucha tranquilidad, ¿no? Ver que un paciente efectivamente, el primer paciente se fue al día siguiente, estaba contento, miren cómo se movía, cómo respiraba, es un ejemplo también ese insuflador, cómo lo maneja, pero es muy efectiva la crioanalgesia. Y después, esta es nuestra experiencia. Hicimos un trabajo el año pasado y comparamos los pacientes que operamos antes de usar la crio con epidural y los pacientes que operamos entre 2018 y 2021, ¿no? Y los comparamos. Ven que eran parecidos en términos de edad y índice de Hall, o sea, severidad, pero el uso de opioides y la estadía hospitalaria disminuyó drásticamente. O sea, fíjense, de 4 a 5 dosis promedio en el grupo que se manejaba con epidural, a 1 dosis promedio en el postoperatorio, que no es nada. Y la estadía hospitalaria pasó de ser 91 horas promedio, que son más o menos 4 días, a 42 horas, ¿sí? Que es más o menos un día y medio, ¿sí? Digo bien, 24, 40, sí, un día y medio, casi 1,7,8 días. Esto incluyendo adultos y niños, porque nosotros también operamos adultos, y el adulto es más rígido y le cuesta más, tarda más, ¿no? Pero no está diferenciado. Y acá, esta es la lista de indicaciones que le damos, a ver si lo puedo correr a esto, que le damos a los pacientes en el postoperatorio con crío, ¿no? Entonces acá está específicamente con horario qué medicación, qué dosis debe recibir a medida que van pasando los días. Nosotros los vemos a la primera semana, eso ya me lo preguntaste después, ahora lo miramos. Y al tercer día deben recibir una dosis de corticoide, que eso es protocolo nuestro, que lo que apunta es a disminuir la incidencia de derrame, ¿sí? Bueno, antes de hacerte esta pregunta, justo lo tocaste al tema. Sí. Hay complicaciones. Una de las que yo había nombrado es la telectasia por el dolor que con la crioanalgesia se vio y con el trabajo kinésico de que eso mejoró un montón. Sí. Y nombraste que puede haber derrame pleural. Sí. Por un proceso inflamatorio que con el uso de corticoides también se ha disminuido
esta Sí. complicación, ¿verdad? ¿Hay alguna otra complicación que puedan llegar a tener postoperatoria, aparte de atelectasia o derrame? Bueno, sí, Infeccioso. hay complicaciones. Las complicaciones de la literatura, la principal era que hubiera lesión de las estructuras mediastinales al pasar. Eso nosotros lo eliminamos hasta ahora lo eliminamos con la visión crítica o con la tracoscopía y la elevación del esternón con la grúa. Todo eso que vimos antes, en nuestro caso no hemos tenido lesiones mediastinales, ni pulmonares tampoco. Luego, en el postoperatorio, el manejo del dolor, que con la crio lo venimos manejando muy bien, pero está el tema del derrame y después otro aspecto que tiene que ver con el desarrollo de granulomas, de reacción de cuerpo extraño, ¿sí? Y en eso venimos investigando hace años. Lo que sabemos hasta ahora, porque se publica muy poco en la literatura internacional, nosotros estamos seguros de que hay una prevalencia no reportada de esto, como suele pasar con la patología, donde las complicaciones se publican menos que los éxitos, ¿no? Pero hay derrame. Tenemos nosotros entre un 5 y un 15% de derrame, depende de la época. Ahora estamos disminuyendo la incidencia del derrame y esto creemos que se relaciona con la administración de los corticoides, que lo que hace es retrasar la aparición. Antes, si aparecía en la primera semana, y ahora lo vemos luego de las 3 semanas. Pero además está muy vinculado con la respuesta a la kinesiología, que esto es lo que decías vos de la atelectasia. La atelectasia favorece la aparición de líquido, y eso, a su vez, puede después infectarse y está en el mismo espacio que el implante, entonces puede ser un verdadero problema. No hemos tenido que retirar implantes por infección asociada a derrame, pero sí somos muy obsesivos con que haga bien los ejercicios, que reciba el corticoide, hacer radiografías seriadas las primeras 2 semanas para ver que no haya acumulado líquido en los senos costofrénicos, y si aparece un borramiento mínimo ya lo seguimos cada 48 horas. Si no resuelve con una exacerbación de los ejercicios, podemos indicar indometacina y eventualmente internación y una tracoscopía. La tracoscopía es guiado por una cámara, básicamente aspirar, lavar el espacio y dejar un drenaje hasta que no salga más líquido. Luego de la tracoscopía no hemos tenido recidiva el derrame, o sea que evidentemente hasta ahí llega, ¿no? Una vez que ya hicimos la tracoscopía, no pasa de ahí y no hemos tenido que sacar implantes por eso. Bueno, eso es una de las cosas más importantes. Y sí, porque todo esto busca esa remodelación que queremos mantener, ¿no? Si nosotros retiramos el implante antes de los 2 años, la posibilidad de recidiva es alta, ¿sí? Ni hablar dentro del primer año. Y hablando de esto, ¿qué controles serían posteriores a la cirugía? ¿Cuándo puede el paciente volver a su vida normal, hacer deporte? ¿Y cuánto tiempo dejan la barra? Bien. Entonces, controles, como te decía al principio, los seguimos bien de cerca, a la semana, a las 2 semanas. Esto es si anda todo bien. Al mes, o sea que el primer mes los vemos 4 veces, luego a los 2 meses, a los 4 meses, al año y a los 2 años. A los 2 años ya vamos a empezar a programar la extracción, que se retiran entre los 2 y los 3 años los implantes, ¿sí? Bien. De todas maneras, los pacientes tienen un teléfono que pueden consultar 24 horas, que es nuestra secretaria, es una santa, y ella las consultas que no puede resolver las deriva a nuestro grupo, que estamos comunicados por WhatsApp, y permanentemente entonces entre todos vamos viendo cualquier duda, complicación, pregunta de los pacientes en el curso del postoperatorio, ¿sí?
Y actividad es progresiva. Las primeras 2 semanas es reposo en la casa, se puede movilizar, pero no debe hacer ejercicio. A partir de las 2 semanas puede volver a su actividad, a la escuela o al trabajo. Y a partir del primer mes se le permite realizar actividad aeróbica, pero sin contacto. Esto incluye bicicleta, trote, gimnasio, puede ir a hacer musculación, que lo va guiando el kinesiólogo también, qué ejercicios sí, cuáles todavía no, y natación. Así que, si quiere, rápidamente puede retomar la actividad física. De hecho, es muy favorable. Al 4.º mes ya se le permite hacer deportes de equipo en forma recreativa, y recién al 6.º mes, deportes de contacto en forma competitiva. O sea, lo que incluye rugby, artes marciales, lo pueden hacer, pero recién a partir de los 6 meses. Tengo acá los hijos. Está feriado. Pero bueno, estos son los ejercicios posquirúrgicos que le indica el kinesiólogo, ¿sí? Que son progresivos. Y bueno, y no sé si queda alguna pregunta. Yo acá puse un pequeño apartado para contarles quiénes somos, si nos quieren contactar. Pero esas eran todas las preguntas que me habías hecho, Ro. Espero haber cumplido. Me parece que quedó una pregunta sin contestar, porque es verdad que las fueron mechando con la misma exposición. Dice, si el dispositivo se usa todo el día, ¿cuántas horas? Sí. Si se saca para higiene personal y si se vuelve a colocar por parte del familiar. La campana estamos hablando, Sí. ¿verdad? Por eso, la campana se usa a partir de los 6 meses la mayor cantidad de horas posible, ¿sí? Se retira para hacer actividad física o para bañarse, y si pueden llevarla al colegio, al trabajo, mejor. Idealmente, los que ya van al trabajo ya van a tener probablemente menor tasa de respuesta, así que ya vinieron tarde. Pero igual no se le niega a nadie la oportunidad. Genial. Adelante entonces. Por ahí también algo importante, que los pacientes postoperatorios de pectus que consultan por su disnea, posterior a la cirugía, después de un tiempo, la disnea desaparece, que es lo que habías charlado, que por ahí es muy importante tener en cuenta. Claro. No es solo lo estético, sino también la parte clínica, que como dijiste, me han consultado mucho por disnea y no tiene que ver con nada respiratorio en sí, sino tiene que ver más con su malformación torácica. Que si bien no hay estudios que definan que mejora la capacidad, porque no estaba alterada en sí por algo del pulmonar, sino por algo restrictivo. Claro, tal cual. La restricción, digamos, nosotros remodelamos el tórax, no aumentamos la capacidad torácica. Eso es algo que charlamos alguna vez. Entonces, en ese sentido, digamos, no mejoramos la capacidad vital, ¿verdad? Digo bien, ¿no? La capacidad vital del paciente. Lo que sí mejoramos, y eso es bastante, es algo que, bueno, justamente le comentamos a los demás, en este equipo con Rosana y Clínica Mi Pectus, estuvimos pensando en estudiar qué pasa con la espirometría post corrección, después de ya retirar las barras 3 años después, y dónde reside verdaderamente esa mejoría en disminución de la fatiga, disminución de la disnea, si tiene que ver con algo, con la modificación de la compresión cardíaca o con alguna modificación pulmonar. Así que nosotros siempre estamos, siempre tenemos alguna pregunta nueva para hacernos, por suerte. Bien, y también me reiteran que ¿qué estudios puede pedir un pediatra antes de mandar al paciente con el cirujano? Quizás como para mandarlo más completo o algo que te venga bien antes de verlo vos. Digamos, a mí no me va a cambiar un ecocardiograma, eso les puedo decir. O sea, no me va a ayudar mucho. Si quieren una radiografía de tórax, frente y perfil, porque me permite descartar que no haya anomalías asociadas y ver la forma del esternón, ya eso nos va dando algunas pautas de qué tipo de tratamiento le puede llegar a servir. Pero después,
los estudios que se vayan pidiendo van a tener que ver con el tipo de tratamiento que termine uno arreglando con el paciente, que es el que se va a realizar, y el momento, la edad del paciente. Entonces, en realidad, les diría al revés, no le pidan estudios. Cuando lo vean clínicamente, mándenlo y nosotros lo vamos a ir regulando. Está bueno, si quieren mandarnos su contacto, entonces nosotros después les podemos hacer una devolución de cómo está yendo su paciente, que eso siempre es interesante, tener ese feedback con el pediatra de cabecera o el que lo deriva. Pero más que ir ganando tiempo, les diría, ganamos tiempo con la derivación temprana. El paciente gana tiempo. Clarísimo, Lu. Bueno, ¿querés presentar el equipo? Que nos conozcan. Nosotros nos llamamos Clínica Mipectus. Este es nuestro mail de contacto. Trabajamos todos los días, tenemos consultorio todos los días de la semana, y tenemos un contacto por WhatsApp 24 horas, así que somos fáciles de encontrar. Muchos de nuestros pacientes llegan solos a través de las redes, nos encuentran en internet. Somos un equipo multidisciplinario, no somos solamente cirujanos, sino que, como les fui mostrando, estamos formados por psicólogos, kinesiólogos, cardiólogos, especialistas en diagnóstico por imágenes, y los administrativos y los enfermeros, que son clave para que funcione todo el equipo, ¿no? Nos ubicamos ahí justo frente a la fundación, donde también tenemos consultorio de Clínica Mipectus. Estamos en Kramer 4602, ahí en Saavedra. Y a partir de la pandemia, fundamentalmente, que bueno, fue nos cambió a todos la manera de trabajar, nosotros nos buscamos adaptar rápidamente y implementamos ahora como algo normal las consultas virtuales. Entonces, así sea incluso para los controles de los dispositivos donde haya que hacer ajustes, los podemos hacer en forma remota, así que podemos atender pacientes que viven lejos o que no se pueden trasladar por algún motivo. No hace falta esperar a venir en forma presencial si quieren entablar una primera consulta por vía virtual, y después podemos buscar la manera de continuar de la mejor manera posible. Así que acá les dejo, sé que esto queda colgado. Estos son algunos de los artículos que publicamos con el grupo, por si quieren ahondar en el tema. Así que lo voy a poner, así que no se tape, ¿sí? Para que lo puedan ver en el video. Estos son nuestros papers. Y bueno, nada, muchas gracias por la paciencia, la atención. Gracias, Rob, por disparar toda la presentación, Mariano por invitarnos, y cuando quieran hacemos Pectus Carinatum. Bueno, muchísimas gracias, doctora Tapia, doctora Toselli. Están contestadas todas las preguntas. La verdad, muy lindo, muy didáctico. Quedan todos comprometidos para el miércoles 29 de junio. Tenemos cirugía fetal como tema próximo. Así que dejamos la invitación. Y bueno, por supuesto en los próximos días va a estar esta charla en la página de Fundación Hospitalaria para los que no hayan podido verla o para los que quieran reforzar conceptos o compartirla. Así que bueno, los saludamos a todos. Buenas noches y nos vemos el mes que viene.